Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Puntualmente, con los 5 minutos de cortesía siempre debidos, damos comienzo a un acto para mí verdaderamente singular e importante. Como me tocará presentar a los demás compañeros, y ustedes no tienen por qué conocerme, soy Manuel Ángel Vázquez Medel, soy catedrático de Literatura en la Universidad de Sevilla y hoy quiero agradecer especialmente a mi universidad, que acaba de hacer público que me ha concedido el Premio Fama a la trayectoria académica e investigadora. Y, por tanto, es un verdadero honor que este sea el primer acto en el que, después de casi toda una vida vinculada a la universidad, puedo participar e intervenir desde un horizonte para mí especialmente importante. Yo he sido profesor de Literatura, Música y Comunicación, también en el Aula de la Experiencia. Aquí está la mejor directora que ha tenido el Aula de la Experiencia, ¿verdad, Rosa? Y he impartido en la Facultad de Comunicación Literatura y Espectáculo Audiovisual, en la que trabajábamos mucho, la ópera, también los musicales, que casi siempre tienen detrás una gran obra literaria. Aquí, en este caso, estamos en una ocasión singularísima. El próximo día 13 se producirá en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, el estreno mundial de una ópera, ya me atrevo a decir que una importante ópera, la primera que aquí en Sevilla, sobre tema sevillano y sobre todo con un compositor sevillano y un también magnífico libretista, ambos nacidos en Sevilla en los años 80, en distintos momentos, porque Alberto todavía no ha cumplido los 40, y les voy a empezar a presentar a quienes constituimos esta mesa redonda. Empiezo por Alberto Carretero, Sevilla 1985, compositor, investigador, catedrático de composición en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Yo quiero aquí tener un recuerdo muy entrañable a Manuel Castillo, de cuya amistad disfruté y con el que preparamos el libro sobre la música andaluza de Turina. Posee una formación poliédrica en composición, musicología, ingeniería informática y también periodismo, con premio extraordinario de doctorado por su tesis El proceso de composición musical a través de las técnicas bioinspiradas de inteligencia artificial, investigación desde la creación musical. Por tanto, ven ustedes que tenemos en él un humanista del siglo XXI, de ese siglo que ya llevamos 25 años, no lo estamos empezando, y por tanto creo que esa dimensión multidisciplinar es fundamental para un creador, para la nueva creatividad del siglo XXI. Ha ganado numerosos premios y reconocimientos internacionales y su música se ha interpretado en el Centro Pompidou de París, en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Festival Bien Modern, Auditorio Nacional de Música, Museo Reina Sofía, Teatro de la Maestranza o Espacio Turina, por algunas de las agrupaciones más importantes del momento, y ha participado en numerosos proyectos interdisciplinares con música instrumental y electrónica, destacando sus proyectos escénicos de videópera Renacer. Aquí está también mi querido amigo Francisco Deco Prados, Paco Deco, al que debemos el texto de esa videópera que se va a presentar, si no me equivoco, el día 15, porque la semana que viene va a ser la semana de Alberto Carretero. Tendremos el 12 el estreno en el Maestranza de la Bella Susona, el 13 en el Alcázar, un concierto en el que también habrá 4 temas suyos, y el 15 por la mañana la presentación de la grabación de Renacer y por la tarde la segunda sesión de la ópera La Bella Susona. Esta ópera de gran formato forma parte de un proyecto creativo en plena efervescencia y yo les confieso que estoy deseando ver la próxima ópera de cámara Poeta en Nueva York. Atreverse con Lorca, con Poeta en Nueva York, son palabras mayores y lo son en un momento en el que ya Sevilla está en ese horizonte 27-29 en el que hemos de rememorar todo lo que ocurrió en esta ciudad
desde que se convocara aquí en diciembre del 27 a los mejores poetas del momento, desde el Ateneo, aunque se celebrara en la Sociedad de Amigos del País, y posteriormente, un par de años después, la Exposición Iberoamericana que transformó el perfil de nuestra ciudad. Rafael Puerto, a mi derecha, también nacido en Sevilla en el 80, el año en el que yo comencé a dar clases en la Universidad de Sevilla. Por tanto, aquí también en la mesa hay un cierto diálogo intergeneracional que me parece muy importante, sobre todo para quienes estamos ya al final de nuestra andadura y vemos con absoluta ilusión, con entusiasmo diría, cómo, con qué vitalidad la música, la buena literatura, la creatividad siguen adelante. Rafael Puerto es investigador, escritor, gestor cultural, centrado en los ámbitos del arte, la música y la historia, especialmente en el periodo moderno y en esas interrelaciones de las diferentes culturas e identidades. Y de aquí nace precisamente La historia de la Bella Susana, su primer libreto de ópera, pero por el que yo ya le felicito, luego hablaremos sobre él. Licenciado en Musicología y Ciencias de la Música, Historia del Arte por la Universidad de Granada y maestría en Historia Comparada por la Universidad de Sevilla, su tesis versó sobre la música y los maestros de ceremonias en la Catedral de Sevilla en el siglo XVII, estudiando e investigando en el Centro Richelieu-Louvois, la Bibliothèque Nationale de France, la Fondazione Cini de Venecia, el Institut für Musikwissenschaft de Innsbruck o el Berklee College of Music de Boston. Su bagaje cultural ha dado como fruto investigaciones y estudios comparativos en el ámbito de la música y las interrelaciones culturales que le sirvieron para ser emprendedor en el sector de la gestión cultural, trabajando en actividades académicas, talleres y actividades culturales, creando contenidos originales y experiencias culturales que espero y deseo que precisamente en los próximos años tengan en esta ciudad un verdadero centro de dinamismo y de vida y que pueda contar con creadores tan cualificados como él. A la izquierda, Andrés Moreno Mengíbar, más cercano a mí generacionalmente, aunque 6 años más joven. Crítico musical, doctor en Historia, profesor de enseñanza secundaria y jurado en premios líricos. Yo diría que es el máximo conocedor de la relación de esta ciudad con la ópera. Él ha analizado el impacto mental y cultural en la Europa del descubrimiento de América, ha realizado ediciones críticas de Fray Luis de León, ese gran poeta que es Fray Luis de León, al que hay que seguir reivindicando, escritos sobre América, Manuel de Lardizábal, Discursos sobre las penas y Bartolomé de las Casas, la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Realizó su tesis doctoral sobre la historia de la ópera en Sevilla y es autor de Sevilla y la ópera en el siglo XVIII, distinguido con el Premio de Investigación de Musicología Fray Juan Bermudo, la ópera en Sevilla en el siglo XIX, la ópera en Sevilla 1732-1992 y 100 óperas de Sevilla, en colaboración con nuestro querido y admirado Ramón María Serrera, así como Los García, la primera biografía de la familia del tenor Manuel García y sus hijas Pauline García Viardot y María García Malibrán. Hay que reivindicar el papel y la presencia de estas mujeres extraordinarias en la música y en todos los ámbitos de la creación artística, literaria y del conocimiento. Como saben, es crítico musical, magnífico crítico musical del Diario de Sevilla, colabora en revistas especializadas como Melómano y Scherzo. Al otro lado, a la derecha, una persona que yo no conocía hasta ahora, es uno de los regalos que me va a hacer la sesión de hoy personalmente, pero a la que había seguido con mucho interés, Victoria Staples, nacida en Toronto, Canadá, y sí, ella sí está en mi ámbito generacional. Fuimos de los que... A las mujeres nunca hay que decir la verdad. No, yo no digo la edad. Nacimos pero sí, somos en una década también prodigiosa la nuestra, ¿no?
Antropóloga por la Universidad de Trent e historiadora en la de Ottawa, reside en Sevilla desde el 76, ciudad a la que llegó para investigar en el Archivo General de Indias y en la que ha trabajado y sigue trabajando durante décadas. Ha publicado importantes ensayos sobre la historia naval de los siglos XVII y XVIII y colaborado con entidades culturales españolas e internacionales. Tiene además una magnífica preparación musical y participa por ello como conferenciante y jurado en distintos lugares, tanto en la península como fuera de la península, en el extranjero. Es crítica de la revista Ópera de Londres y coautora de Beethoven, un retrato vienés, publicada por la importantísima editorial Tirant hace 4 años. Por tanto, tenemos aquí una mesa redonda, aunque sea cuadrada, es redonda y ustedes forman parte de ella, en una dinámica que queremos que sea activa, participativa y en la que, cómo no, voy a intentar comenzar provocando la participación de los 2 responsables de esta ópera, La Bella Susona, Carretero y Puerto, al preguntarles de qué puede ser, de qué puede tratar, qué características debería tener una ópera contemporánea, yo diría no solo contemporánea, una ópera del siglo XXI, en Sevilla y sobre Sevilla. Me he permitido ver, como hay en la mesa personas más acreditadas me podrán corregir, que curiosamente a estas alturas del siglo XX, a la altura de 1923, se habían estrenado ya 12 óperas con tema sevillano. Que yo sepa, al menos en los datos que he consultado, en este siglo XXI solo van 4. Esta es la 4ª ópera, si no me equivoco, de trasfondo sevillano que se estrena. Las otras siguen teniendo como tema fundamental Fígaro y Don Juan, incluida la anterior a esta, que fue la de nuestro querido y admirado José Saramago. Pero ahora tenemos una ópera sobre un tema que, a pesar de ser tan rico, tan fascinante, tan vigente en el momento actual, no había sido abordado. Entonces, pues ahí queda lanzada una primera reflexión para que el compositor y el autor del libreto nos digan, bueno, por qué y cómo, después lo retomaremos, una vez que hablen también Moreno Mengíbar y Victoria Staples, volveremos a retomarlo. Pero vamos a hacer turnos muy dinámicos para que nos den claves que también a todos los que estamos aquí, que espero que nos veamos o el día 12 o el 14 en el Maestranza, pues podamos también aprovechar, disfrutar, tener claves para vivir más a fondo una ópera muy, muy, muy especial. Alberto, te toca romper el fuego. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Gracias por su asistencia. Gracias, Manuel Ángel, por tus palabras de introducción y a mis compañeros de esta mesa redonda. Por supuesto, también agradecer a esta casa, al CICUS, que nos da la palabra esta tarde para compartir con ustedes esta aventura de La Bella Susona que verá la luz el próximo día 13 y 15 en el Teatro de la Maestranza. Y también, por supuesto, a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que es la que encarga este proyecto de ópera, y el Teatro de la Maestranza, que es el que lo produce en colaboración con el Auditorio de Tenerife. Creo que quizás me gustaría, Manuel Ángel, empezar mi intervención con 1 minuto viendo el teaser, por si alguien, pues bueno, igual alguien lo ha visto, pero yo creo que sería interesante ver una ráfaga.
Bien, pues La Bella Susona. ¿Cómo nace este proyecto que además hemos puesto Bella con mayúscula, como mujer realmente bella, que era conocida casi por ese sobrenombre en aquella época, y sobre lo que nos hablará seguramente tanto Rafael de su libreto como en relación del contexto histórico Andrés. Este proyecto nace pues, hace aproximadamente 6-7 años, aunque siempre era algo que en mi cabeza había rondado desde que era un estudiante de composición, y ahora soy catedrático en el conservatorio y tengo mis estudiantes que trabajan conmigo en clase, y muchos de ellos también tienen ese sueño de un día escribir una ópera o escribir un proyecto. Pues yo también tenía aquel sueño que tenía ahí un poco en hibernación hasta que ha llegado el momento de poder cumplirlo. Y estaba en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla el maestro John Axelrod como director titular, y se interesó por mi trabajo. Le parecía muy interesante el trabajo que estaba haciendo en aquel momento con danza, con electrónica, con instrumentos, con voces. Y un buen día pues, me contactó y me preguntó que si quería componer una ópera para ser estrenada por La Ros. Y le dije, bueno, pues por supuesto, claro, ¿cómo no voy a querer componer una ópera? Y entonces nos pusimos en marcha a pensar la idea. Él tenía muy claro que quería que fuera una ópera de tema sevillano, lo cual por otro lado a mí también me fascinaba, porque como ustedes saben Sevilla es, por denominación y porque se respira por todas partes, por cada rincón, es ciudad de la ópera, lo cual tenemos que llevar a gala y todavía hacer más real esa denominación. Y el tema sevillano suponía para mí, por un lado, una inspiración muy importante, ya que, bueno, pues soy de aquí, todo mi acervo cultural está anclado en esta ciudad, aunque siempre trato de abrirme a otras dimensiones, a otros espacios. Pero por otro lado también era una responsabilidad, ¿no? De una ciudad que tiene una lista tan larga de óperas ambientadas en la ciudad. Ahí en el teaser aparecía al final una selección de algunas, pero también Andrés seguro que nos va a contar una larguísima lista que creo que vaya por 150 o al menos. Por lo tanto, poner mi granito de arena ahí era una responsabilidad, y me puse a trabajar y me presentó el maestro John Axelrod a Rafael Puerto, que está ahí con nosotros, como gran especialista ya han escuchado su currículum, sobre todo, además de su formación musical, su formación histórica y el interés por todo lo que son las letras unidas con la música, ¿no? el texto, la música. Y rápidamente surgió la idea de la leyenda de la Bella Susona, que probablemente conozcan. Una leyenda que está llena de misterio y de cruces entre la realidad y la ficción, que también es bastante sugerente, esta parte mitad real, mitad irreal. Y nos pusimos en marcha para hacer ese estreno en versión semi-escenificada con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Esto era para 2020, como ustedes saben, llegó la pandemia, llegó el COVID y nos hizo cancelar ese estreno. Por lo tanto, se quedó nuestra Susona confinada un tiempo, sin saber si algún día saldría de su judería y de su calle de la muerte, que es la actual calle Susona. Y cuando ya un poco se empezó a normalizar la situación, pues el teatro dio un paso al frente, el Teatro de la Maestranza, y decidió llevar a cabo esta ópera con escena, poner una puesta en escena completa, programarla dentro de su temporada lírica y hacer una coproducción con el Auditorio de Tenerife, lo cual pues, fue realmente una apuesta muy importante que valoro mucho y que espero que sea una satisfacción para todos. A partir de ahí, pues el proceso creativo, bueno, a partir de ahí ya teníamos el proceso creativo para 2020 preparado, con toda la parte orquestal, la parte coral, que también es muy importante, la función del coro en esta ópera,
también los tejidos electrónicos que se escuchan como intersecciones, como material, como líquido amniótico en el cual se envuelve esta especie de sueño, porque en realidad la ópera es como un sueño de Susona, como una especie de ensoñación psicológica en la cual a veces no se sabe muy bien dónde está el presente, dónde está el pasado, cuál es el futuro, es decir, se están mezclando continuamente los tiempos y, como les decía, se está mezclando la realidad histórica con la ficción literaria. Por lo tanto, luego ese material que teníamos ha evolucionado también en determinadas necesidades escénicas que ha hecho adaptar algunas partes e incluso ampliarlas. Y estamos, la verdad, que muy contentos de ese trabajo de colaboración, de cruzamiento, que ahora mismo pues he venido hace un rato precisamente del ensayo, de uno de los ensayos que tenemos, ya estamos en el escenario. Y pues pueden imaginar, es como un alumbramiento, ¿no? Estamos hablando hoy aquí, como decíamos, de algo que no sabemos todavía cómo es, o lo tenemos en la cabeza o en el oído, pero que ya empieza a cobrar forma y es algo realmente fascinante. Bueno, pues ya tenemos claves muy importantes, pero como bien sabemos, la ópera es conjunción de muchas artes y, desde luego, también, además de la música, la palabra es fundamental, sobre todo para articular algo tan extraordinariamente complejo como un trasfondo histórico convertido en leyenda con varias versiones. Y por ello creo que tenemos la suerte de contar aquí con Rafael Puerto y él nos puede comentar cómo ha sido esta experiencia de redacción del libreto de La Bella Susona, que, si no me equivoco y como hemos dicho, es su primer libreto de ópera. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar sentado en esta mesa. Permitidme que lo diga antes de empezar. En todo lo que ha dicho Alberto, efectivamente, y la pregunta que me hace aquí quien preside la mesa, que es verdaderamente alguien también increíble, no me puedo creer que esté sentado al lado de él, porque si hay alguien que domina los símbolos o ha hablado mucho de semiótica, es este señor. Y como Alberto ha dicho muy bien, fue John Axelrod, y en una conversación con él, quien les hago partícipes de esta pregunta que siempre me hago, y es: ¿cómo no compartir la belleza? Vivimos en una ciudad donde existen tantos lugares, tantos símbolos, tantas historias. Hablamos de ópera y es como la punta de un iceberg de tantas cosas bellas que nos rodean en esta ciudad. Entonces, en una conversación con John surgió una de esas leyendas, una de esas historias. A la lid de lo que ha dicho Alberto, las palabras, que eran la parte que me tocaba a mí, pesan, sus melodías vuelan, la música vuela, y cuando ambas se unen, crean momentos imborrables. Y eso es lo que yo pretendía transmitirles a ustedes. Cuando hablamos de una leyenda como es la de la Bella Susona, siempre hay tres elementos que hay que tener en cuenta si hablamos de una leyenda. Normalmente contiene un mensaje o un conocimiento que hay que guardar, es importante. Encontramos también que suele haber unos símbolos que tienen que tener cierto atractivo o cierta estética para que sean tanto interesantes para quienes los cuentan como quienes los reciben. Y por último, tienen que tocar cierta fibra en la naturaleza humana para convertirse en universales. Esta historia de la Bella Susona que nos trae hoy aquí esta tarde, y estamos tan cerca de uno de los lugares importantes en Sevilla dentro de esta historia, con este antiguo convento en el que estamos hoy, con el precioso nombre que tiene, que, como digo, es a veces difícil no transmitir o compartir esa belleza o esas historias. La historia que acontece a finales del siglo XV se enmarca en un momento tan especial en nuestra historia que
aunque los personajes, y hablamos de una leyenda, son históricos, es una obra de ficción. Tiene elementos y bases, digamos, que son fácilmente retazables y podemos incluso documentar, pero estamos en un momento de transición y cambio donde veremos cómo esta historia de amor, quizás una de las últimas documentadas en un periodo aún de convivencia, va a dar paso a uno de los procesos quizás más difíciles de comprender históricamente, que es el paso de la Edad Media en nuestro país a la modernidad. Y también en uno de los primeros procesos que van a tener lugar aquí a partir de 1480 y 1481, que van a dar pie al primer proceso de la Inquisición. Este grupo de personajes que les presento recuerdan de alguna forma desde ese río y esa ciudad luminosa que va a ser Sevilla, una ciudad de comerciantes, de mercaderes, que por el Guadalquivir, el Atlántico, el Mediterráneo, van a intercambiar, van a llevar mercancías, riquezas, ideas y todo lo que eso conlleva. Niebla, niebla, niebla. Miro al río que sigue fluyendo, cruzo el puente de todo este tiempo que mira al río y sigue fluyendo. En esta bruma de ciudad me duele el alma, alma sin lugar, alma sin nombre. Esa soy yo, cuando nadie me ve, cuando entre la niebla soy yo. Te dejo mi calavera para viajar al dolor de mi historia oscura por mi gran río profundo. Ese recuerdo de niebla, y le doy ya algunos detalles, muy brevemente y apuntes, hablan de un conflicto muy grande que se vive en ese momento en Sevilla. Será así como empecé a contarle a Alberto cómo se gritaba en las calles de Sevilla entre los años 60 y 70 de ese siglo XV, Estúñiga y Niebla, Guzmanes y Ponces, o el insulto jaboneros y cortesanos. Esa era la Sevilla dividida, como dividida estaría también la Verona imaginaria de Shakespeare y de Romeo y Julieta. Y en cuanto a la luz de esa Sevilla y de esa situación que devendrá luego en una leyenda, ya que esa belleza se convertirá después en un momento de crisis, aquí estaba el origen también de lo que me parecía interesante comunicar, de todo lo que había existido y que después se parecía que se iba a olvidar. Dibujos y destellos sobre el río me llaman. En la belleza del agua y la calma del cielo, huelo las especias del mercado y me traen a Sevilla. Los recuerdos de tu cara, mapa y cuerpo de toda astrología, cerca de mi casa, donde estaba la muralla, puerta de plata tras las palmeras verdes, cerca de mi casa, donde estaba el rumor de la seda. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Y ese mensaje y esa belleza tenían que contener algo de luz y esperanza. Por lo tanto, ese fue mi trabajo y era conseguir contar esta leyenda, contar esos símbolos y ese mensaje en un mundo que estaba a punto de cambiar. Y era ahora, en el siglo XXI, cuando muchas veces tenemos la oportunidad de obtener informaciones que nos llevan a ese mensaje que tenía que hablar de luz y de esperanza. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rafael, que nos has dejado ahí con la miel en los labios, ¿verdad? De una interpretación. Yo luego... No les cuento el final para que vengan. Sí, sí, sí. Pero efectivamente creo que el proceso de la comunicación estética requiere creadores y requiere recreadores. Al fin y al cabo, los espectadores vamos a tener esa dimensión activa el próximo día 13, pero también requiere críticos, mediadores, a veces entre los creadores y los receptores, los lectores, los oyentes. Y tenemos la suerte inmensa de contar aquí en esta mesa con dos personas extraordinarias y absolutamente acreditadas como críticos musicales, como críticos en el ámbito de la ópera. Yo invito a Andrés Moreno Mengíbar a que nos ubique en ese contexto de óperas de tema sevillano a lo largo de la historia y las principales transformaciones que se han ido operando a lo largo del tiempo hasta llegar a algo que yo me atrevo a anticipar. Creo que con esta ópera habrá un cierto punto de inflexión. Luego lo reflexionaremos. Adelante, Andrés. Muchas gracias. Gracias a ti por tus palabras. Bueno, realmente es un momento para alguien como yo, que soy como en la ópera Don Giovanni, el criado Leporello, que va llevando la lista en el catálogo, la lista de todas las conquistas de su amo. Yo llevo hace años un catálogo de todas las óperas relacionadas con la ciudad. Y esta va a ser la número 187. Es la primera vez que apunto en el catálogo una por adelantado, ¿no? La número 187, y además la séptima, puntualizando un poquito tus palabras antes, es la séptima del siglo XXI. De esas 7 tenemos un Don Juan, un Fígaro, otro Don Juan, Pedro el Cruel, el Fígaro que se divorcia, el Tenorio de Tomás Marco del año 17 y esta. Es decir, vemos que Don Juan, Fígaro, y lo importante, lo interesante de la ópera de Alberto es que incorpora a ese gran corpus de 187 títulos que acreditan a Sevilla como la ciudad con la que más óperas están relacionadas, incorpora un nuevo mito sevillano, un nuevo personaje vinculado a nuestro imaginario colectivo, a nuestro patrimonio inmaterial, simbólico, que tan importante es y a veces mucho más que el propio patrimonio material, puesto que el patrimonio simbólico, el capital simbólico, es el que hace que se hayan producido todas estas recreaciones literarias, estas ensoñaciones de volver una y otra vez sobre la ciudad desde distintas perspectivas, desde distintos personajes. Incorpora a la Susona, a la fermosa fembra, personaje, como bien ha dicho antes el libretista, entre la realidad y la ficción. Y viene a abundar aún más dentro de ese gran acervo de óperas que tienen que ver con el pasado medieval de la ciudad. Don Juan Tenorio fue un personaje histórico, existió un Juan Tenorio en la época de Pedro el Cruel. La familia de los Tenorios existieron, pero su trayectoria vital no tiene nada que ver con el personaje que aparece por primera vez en El burlador de Sevilla, de Claramonte. Pero don Juan Tenorio es un personaje de la Edad Media. De hecho, en el burlador se habla del rey Alfonso XI. En el mismo reinado de Alfonso XI se desarrolla la favorita, el personaje de doña Leonor de Guzmán, la favorita de Donizetti, que era la amante de Alfonso XI, que a su vez era el padre de Pedro el Cruel, del que no se sabe mucho, hasta el momento no se sabía, pero de Pedro el Cruel, en las últimas investigaciones que hice hace un tiempo, hay cerca de 30 óperas vinculadas con don Pedro el Cruel. Es decir, hay unas 50 sobre don Juan Tenorio, unas 43 sobre Fígaro, sus distintas peripecias, la juventud de Fígaro con el barbero de Sevilla, Fígaro se casa, Fígaro se divorcia, el hijo de Fígaro, la hija de Fígaro, los dos Fígaros, en todo tipo de spin-off del personaje. Y de Pedro el Cruel son 29 o 30 ahora mismo. Ese es un personaje, de hecho, una de las últimas de este siglo XXI es un Pedro el Cruel, de Igor Escudero, se estrenó en el año 7, creo, en Almazán. Es decir, venimos a abundar en ese mundo entre soñado y documentado que es esa Edad Media hispánica, tan peculiar respecto al resto de las edades medias europeas, por la
existencia de distintas corrientes culturales y corrientes religiosas en un mismo territorio, algo que no ocurría ni en Francia, ni en el Imperio Germánico, ni en ningún otro sitio. De ahí que la Edad Media española haya sido un terreno fértil para muchísimas óperas europeas, sevillanas o no sevillanas, porque las historias caballerescas, las relaciones con el Islam, los amores cruzados, los amores de frontera entre cristianos y musulmanas, o al revés, la lucha, el código nobiliario, el Cid, por ejemplo, que hay bastantes óperas relacionadas con el Cid, con la conquista de Granada, también bastantes. Granada es otra ciudad que también atrajo a muchos libretistas y compositores. Bien, a ese gran corpus se viene a añadir esta nueva creación de Alberto, que además va a ser el primer compositor vivo que estrene una ópera en el Maestranza y el vivo y será el cuarto compositor sevillano que haya compuesto una ópera relacionada con la ciudad. Después de Manuel García, tenemos a Joaquín Turina, tenemos Margot, y tenemos a Fernando Díaz Giles con la ópera Rocío. Nadie se acuerda de ella porque no están ni los materiales por ahí siquiera, pero es famoso compositor de zarzuela, El Cantar del Arriero, es famoso. Tiene una ópera que se llama Rocío. Y él, Manuel García, compuso muchas y Turina solo esa relacionada con la ciudad. Y ese, por tanto, es el único compositor sevillano y vivo que va a poder estrenar en la ciudad y al que yo voy a poder asistir, precisamente, la primera ópera sevillana cuyo estreno asisto, porque todas las demás que se han representado aquí son de autores ya que se habían estrenado fuera en otros sitios, en otros tiempos. No pude asistir ya me hubiera gustado a mí poder asistir a tantos estrenos de óperas sevillanas, desde 1669, que es la primera, L'Empio Punito de Melani, el Don Juan, pero sí poder estar, documentar y criticar, en el mejor sentido de la palabra, de criticar, discernir, explicar, iluminar. La creación, conozco bien la música de Alberto, conozco a él y sé que va a ser una experiencia gozosa, la de ese alumbramiento de un nuevo título vinculado a la ciudad y un nuevo argumento, espero, aunque esto es como predicar en el desierto muchas veces, para que de una vez por todas esta ciudad se tome en serio esa relación con la ópera como parte de su patrimonio, como parte de su identidad. Y tomárselo en serio no significa decir, ya que bien pones plaquitas en las calles y hacer una ruta de Don Juan y aquí está el balcón de Rosina, ya sabemos que todo es falso. Tomárselo en serio quiere decir que se representen esas óperas, con menos argumentos sólidos de base y de calidad. Hay ciudades que han montado festivales. Te quiero decir, toda la que ha montado Verona con Romeo y Julieta, al fin y al cabo es otra invención. Sevilla tiene 187 títulos de los que tirar. Con que solamente un 10% sean muy buenos, ya estamos hablando de 19, 20 óperas, que hay más, evidentemente, como para poder montar un festival de Sevilla, ciudad de ópera, en la que, además de las más conocidas, se rescaten también, como han hecho otros festivales, en Wexford, por ejemplo, en otros sitios, en Martina Franca, rescatar óperas menos conocidas, pero de valía asegurada. Por ejemplo, tenemos María Padilla, de Donizetti, que estamos todavía esperando a una representación de la ópera completa y escenificada. La Asociación de Amigos de la Ópera, con un gran sentido de responsabilidad, hizo una versión, un resumen semicinificado en el Espacio Turina hace unos años, que nos dio a conocer una música de una calidad excesa, no es de Donizetti, de la época del Donizetti más maduro. O tenemos La Estrella de Sevilla de Balfe, que está ya prácticamente su partitura terminada de recuperar, también de la época de Donizetti, que es otro personaje basado en la Edad Media, en esta época, la época de Sancho IV, ¿no? Es la Estrella Tavera, la de la calle Tavera, famosa de Sevilla. Por lo tanto, yo le doy la enhorabuena a Alberto y a quienes participaron en el proyecto de haber asumido esa trayectoria, esa tradición, pero una tradición puesta al día, y de haber elegido un nuevo personaje. Más Don Juanes, más Fígaros, yo creo que ya no tiene mucho sentido. Se le pueden dar siempre 20 giros, pero se le han dado tantos giros que acabamos en el mismo sitio de partida. Sin embargo, la Susona es un personaje y una historia lo bastante atractiva como para permitir lanzar la fantasía literaria y musical. Así que enhorabuena.
Muchísimas gracias por esta iluminación extraordinaria que pone en contexto y en valor este acto singular que estamos viviendo como proemio, como anticipo de ese gran estreno mundial de La Bella Susona. En la misma línea, pero yo le pediría a Victoria Staples que ella, que tiene una excelente formación antropológica, no solo subraye aquellos valores que forman parte de ese horizonte histórico, sino que también la conectan con esas grandes dimensiones de la condición humana. Bueno, muchas gracias. Y ha sido una maravilla escuchar estas tres intervenciones de mis compañeros. Y yo creo que lo que voy a decir yo puede ser un poco como una pausa antes del segundo bloque, porque a mí me ha tocado hablar del género operístico. O sea que realmente la Susona podemos abstraer ideas para luego, cuando estamos en la ópera, pero aquí lo que yo quería comentar, para empezar, es cuando la gente se acerca a la ópera por primera vez en un teatro, pues se quedan emocionados por la belleza visual, por la música, por esas historias tan trágicas y sueltan una lágrima y igual se van a su casa. Pero realmente detrás del color de la escena o la lágrima hay un trasfondo muy importante, antropológico podemos decir. ¿Por qué? La ópera era y es la herramienta perfecta para que los compositores y sus libretistas podrían y pueden hacer un comentario que les interesaba o preocupaba acerca de la época en donde les había tocado vivir. Claro, más de una vez la censura entró para fastidiar y el compositor tuvo que adaptarse para poder estrenar el título. Caso de Balón Máscara, por ejemplo, por su política, Rigoletto, por sus críticas a las clases altas de la sociedad. Eso no pasa hoy en día, o espero que no pasará nunca, aquí en España por lo menos. Pensamos en las óperas, cuando vamos pensando en títulos de óperas, pensamos en óperas acerca del poder. La Serva Padrona de Pergolesi, por ejemplo, la trilogía Mozart, Da Ponte, Madama Butterfly, todos tienen muchos mensajes por detrás de lo que es nuestro primer acercamiento a la música. Pero vamos a detenernos un momento en la Traviata para que yo pueda expresarme un poco mejor. Con Traviata, Verdi examinó dos importantes corrientes latentes de su momento, la prostitución y la tuberculosis. El compositor había vivido en París durante unos años y conocía muy bien los entresijos de la sociedad francesa. Es interesante resaltar que durante la década de 1840 hubo una multitud de publicaciones sobre el tema de la prostitución en varias ciudades europeas. Y París, como no, sin duda, era su epicentro. Y 7 años más tarde se hizo un estudio serio sobre las causas y motivos de la profesión basado en las experiencias de 4.000 prostitutas en París. En aquel ambiente era imposible que Verdi y Piave no fueran conscientes del interés generalizado, tanto académico como salaz, en la prostitución. Por otra parte, la tuberculosis, en aquel momento, en la literatura, y se suponía que por ser en Traviata, se consideraba una enfermedad de culto o una muerte romántica. Pero para Verdi, su protagonista, Violetta, no fue romántica para nada. No sentía ninguna fascinación por la enfermedad o por la imagen física de la mujer sufriente. En este sentido, Traviata es un ejemplo excelente de realismo musical y dramático. Aquí tenemos una heroína verdiana que rompe el molde conservador de la mujer, una decisión muy valiente y del coraje innovador del compositor en subir la muerte por enfermedad como causa de profesión a un escenario. Otro tema distinta que quería apuntar desde una perspectiva antropológica es la caracterización de la heroína en la ópera. Aunque hay valientes, como la Leonora de Fidelio, un canto a lo femenino, muchas heroínas se muestran como personas de una sola pieza, tristes,
enfermas, frágiles, como Mimi, Lucia, Amina, Melisande, o las de Wagner, o incluso Margarita de Gounod, que mueren para salvar el héroe. Sin embargo, hay otras, y esos para mí son las interesantes, las que evolucionan a lo largo de su ópera para mostrar su coraje o una transformación final. Aquí quizás podemos meter la Bella Susana, no lo sé, no he visto la ópera todavía, pero ya tenemos ejemplos excelentes de ese tipo de mujer. Norma, la Costennica de Genufa o Brunilda. Incluso, fijaros, Adina, del Liceo de Amore, o Marie, de la hija del regimiento, adorables, simpáticas a primera vista, pero tienen su miga cuando uno empieza a pensar. Hoy en día el papel de la mujer en la ópera ha cambiado muchísimo. El concepto de sacrificio, el morir por el otro o la redención no se lleva, todo el contrario. Y yo seguiré comentando esto sobre las mujeres en el siguiente bloque. Muchas gracias. La verdad es que yo estoy fascinado, me estoy dejando llevar por todo esto. Tempus fugit, el tiempo va pasando, queremos que ustedes también participen y voy a intentar economizar en la parte que me venía asignada en este momento. Se han planteado cuestiones muy importantes a mi juicio, que luego vamos a retomar ahora en esta segunda vuelta, que a mí me gustaría sobre todo orientar hacia esa ilusión de la ópera como obra de arte total, desde luego como ámbito de relaciones multidisciplinares, transartísticas y transmediales, como ahora decimos, en pleno siglo XXI. Creo que una vez que tenemos muchas de las claves, podemos intentar ahora en esta segunda vuelta, y partiendo de nuevo de la experiencia tanto del compositor como del libretista, ver cómo se ha dado ese proceso de investigación, experimentación, colaboración artística, pero también cómo también desde el libreto se han previsto todas esas dimensiones para el espectáculo, que al fin y al cabo es una ópera que tiene implicaciones no solo musicales y verbales, sino escenográficas, de vestuario, puesta en escena, dinamismos. Le devuelvo, por tanto, la palabra a Alberto Carretero en este horizonte que me gustaría trazar. A mí me gusta mucho insistir en que los seres humanos tenemos bastante tendencia a anclarnos en el pasado, cuando la vida es siempre algo que sucede hacia adelante. Y muchas veces incito a mis propios estudiantes a impulsar nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, nuevas formas de comunicar, nuevas formas de vivir en el siglo XXI. Yo creo, intuyo, por lo que he podido ver y oír, que en esta obra se ha planteado algo de eso. Intentar romper un poco, incluso, lo cual es una apuesta valiente y arriesgada, la previsibilidad y darle el gusto a cierto público de Sevilla por intentar crear un lenguaje musical, una forma de expresividad verbal y una dinámica operística, en suma, a la altura del siglo XXI. Alberto, es el reto vuestro. Gracias. Efectivamente, ese es un reto y, bueno, la ópera probablemente, desde mi punto de vista, sea el género más estimulante para un compositor, porque es en el que todo puede tener cabida. Entran en juego todas las artes y todas las ciencias y todos los saberes que queramos, de alguna manera, poner a dialogar. Y eso es un reto, efectivamente, pero a su vez te hace crecer mucho como compositor. Te permite un poco ponerte en la cabeza o en el corazón, ¿no? en las ideas de otros creadores que están también en el equipo. Y la música no va a ser una partitura que se va a escuchar solo en un concierto, sino que se va a ver, va a dialogar con el movimiento, va a dialogar con la palabra del libreto. Vamos a encontrar película, vamos a encontrar un videoartista que ha hecho unos visuales,
Vamos a encontrar escenografía, un vestuario también interesantísimo, elementos de coreografía, casi de danza. Es decir, que entran en juego muchas variables. Todo ese constructo de variables pues, hace que, por ejemplo, a la hora de pensar la orquesta, pues uno se plantea cómo va a funcionar luego eso escénicamente, momentos en los que la escritura exige una cierta flexibilidad por la escena, en la cual los personajes a lo mejor no tienen ningún tipo de contacto con el director durante unos segundos o durante un tiempo, y están sucediendo también en distintas capas. Van a ver el día 13 cómo Carlos Wagner, el director de escena, ha creado una serie de espacios que también resuenan como si fueran también todas esas calaveras de Susona o esas historias que hay dentro de la propia leyenda de la Bella Susona. Y todo eso nos lo hemos traído al siglo XXI, a 2024 en este caso, que era también otro de los retos, ¿no? Cómo hacer una ópera sobre el siglo XV en el siglo XXI. Parece que lo natural fuera hacer una ópera sobre el siglo XXI en el siglo XXI. Por lo tanto, ahí la manera de trabajar ha sido un poco a través de múltiples capas, de eso que a veces también se llama intertextualidad, pero que en mi caso no tomo al pie de la letra, pero sí que me inspiro en esas capas, como nuestra ciudad de Sevilla, que también es una ciudad multicapas. Si uno empieza a hacer distintos estratos, descubre que esas capas tienen una permeabilidad entre ellas y pueden aflorar o esconderse. Y en el caso de la música he trabajado también un poco así, tanto a nivel de capas con otras artes, ¿no? con el libreto de Rafael, con la cuestión visual, con la oscuridad, con la luz incluso, con los momentos de oscuridad, con los momentos de brillo en el escenario. Y también un diálogo con épocas y con culturas, que también es un tema bastante complejo y controvertido, ¿no? Nos movemos en este espacio de la Sevilla de las tres culturas, tema sobre el que hablaremos más en la próxima mesa redonda que tenemos este miércoles también en el Real Alcázar, sobre los aspectos también de las tres culturas, que aparentemente, o según la historia feliz que nos cuentan, pues vivían en convivencia en Sevilla y tal, pero luego vemos que es una realidad bastante más compleja de lo que nos parece. Incluso hay algunos especialistas que se plantean si en realidad eran tres culturas o era una cultura con tres religiones, o de qué manera esa convivencia en determinados momentos podía interesar que fuera fluida y en otros momentos pues no lo era tanto. Por lo tanto, musicalmente me muevo en ese trabajo también multicapas, en el que la música se pone al servicio de la dramaturgia. Obviamente identificándome con lo que resueno, es decir, con lo que me interesa desde un punto de vista sonoro y musical, tanto en la electrónica, que envuelve a todo el público como si estuviera dentro de la historia, dentro de esa calavera, que el público, el primer contacto que tiene es precisamente con la calavera, que sin embargo no va a ver, hago ya un poco de spoiler. Esa calavera no se va a ver, se va a escuchar. Y desde esa calavera va a empezar un viaje, el viaje de nuestra bella Susona. Y ese viaje va a abrir puertas a muchos sitios, en los que se pueden reconocer relaciones con músicas de otros tiempos, relaciones con músicas de ahora, del presente, relaciones con músicas que a lo mejor no han escuchado nunca, porque yo tampoco las he escuchado porque me las he inventado para esto. Por lo tanto, hay como ese trabajo, ¿no? de varios, casi un multiverso, ¿no? De varios universos sonoros que confluyen. Muchas gracias. Bueno, y desde la responsabilidad de dar cuerpo y palabra y orientar una parte importante del significado y el sentido, y a través del simbolismo que he podido ver también potentísimo. En tu libreto, Rafael, ¿tú cómo lo has vivido? Como Alberto acaba de decir muy bien, ha sido un proceso
con varias etapas, en varios momentos y hecho por varias personas. Yo suelo ir por Sevilla muchas veces con un bolígrafo y un cuaderno, apunto cosas y luego me surgen dudas y luego las investigo. En relación a lo que él preguntaba sobre, desde el punto de vista del libreto, de la dramaturgia, cómo se documenta una leyenda, porque hay ciertas barreras documentales que todavía no se han logrado traspasar. Otras sí. Algunas de las fuentes que yo he consultado y que otros especialistas en el tema, por supuesto, también han consultado, son, desde un punto de vista histórico, las crónicas, como la de Fernando del Pulgar, que es uno de los personajes que están en la ópera. Pulgar es un nombre muy bonito, pero era su apellido, no es cuestión de... No he inventado nada ahí, es que se llamaba así. La historia de Andrés Bernaldez, el famoso cura de los Palacios, que también nos dará una visión diferente de la de Pulgar, que en un momento dado incluso defiende Pulgar, siendo el mismo judeoconverso, defiende también en algún momento la situación que se está viviendo en Sevilla. Una tercera y muy importante, quizás la más histórica, y les leo el nombre, Relación histórica de la judería de Sevilla, establecimiento de la Inquisición en ella. Esto es un manuscrito de la Biblioteca Colombina que fue luego pasado, si quieren ustedes, para que nos entendamos, en un asentamiento que hizo uno de los que fueron y pertenecieron a la Casa de Contratación, que fue Suárez de Mendoza. Este señor, gracias a él tenemos un documento, digamos, que intentaba, ya en el nombre lo dice, hacer una relación histórica de lo que sucedió. Y luego muchos otros, sobre ese escrito se basa, por ejemplo, Amador de los Ríos, escribiendo luego en 1876 la leyenda y basándose en ese escrito para darle, digamos, un pozo histórico. Si pasan hoy con un cuaderno y un bolígrafo cerca de la casa, de la calle Vida o de la calle Muerte o de la calle Susona, habrán ciertos elementos que le llamarán la atención. Esa es un poco la experiencia que les propongo después de que hagan esta charla que estamos haciendo aquí. Sin embargo, hacía falta darle carne, darle pozo a la dramaturgia y por eso he dicho las palabras pesan y las melodías vuelan, porque las palabras, si yo hacía demasiado largas las frases, etcétera, en la prosodia, luego eso costaría mucho traspasarlo a las melodías de Alberto. En los cancioneros, y aquí tenemos muchos ejemplos de eso, en los antiguos cancioneros de ese siglo XV y XVI encontramos muchos motivos y encontramos también una métrica que no intenté seguir en el texto precisamente para darle técnicamente libertad a un texto que tenía que ser muy abierto y esclarecer lo más posible la historia. Si en la bellísima prosa de Amador de los Ríos existía, digamos, una cierta poesía, yo he intentado recuperar de la historia la poesía que debía de convertirse en música. Con estos personajes como Pulgar, Guzmán, el joven de quien ella se enamora, el asistente o corregidor de Sevilla, que sería Diego de Merlo, intentamos darle cierto juego a una historia que tenía que ser narrada y donde tenían que existir ciertas acciones. Todo eso luego ha sido transcrito en escena por nuestro compañero Carlos Wagner, que debía otorgar a muchos de esos símbolos un movimiento y una acción para que el público también fuera comprendiendo paso a paso la historia. ¿Hasta qué punto es esta historia, como ha dicho muy bien Victoria, la historia de una heroína? Pues miren, para mí ha sido realmente el reto, era contar la historia de una mujer que va a sobrevivir ese proceso convulso de cambio que les he dicho antes. A través de esos documentos, a través de esas investigaciones, la idea era
ver cómo quedan resquicios a veces dentro de esas letras escritas hace 500 años, o 600 en algunos casos, que nos hablan de una situación anterior. Y es muy difícil conseguir la verdad. Humildemente les digo que miramos a través de un espejo o de un prisma, y yo le he trasladado ese prisma o ese espejo a mis compañeros que han seguido haciendo la historia. Por lo tanto, quería simplemente leerles también algo que era una especie de reflexión, y esa reflexión en el personaje es la que está dentro de la ópera que hemos logrado. Aben-Suzón dice una de las frases para mí más bonitas que cito a uno de esos judeoconversos, donde él decía: cuando los jilgueros no pueden cantar, ¿dónde están los corazones? Y luego, quizás la enseñanza que le quiere transmitir a su hija: buscaremos y encontraremos, si hay voluntad, hay un camino. Y Susana, que puede verse como una mujer del siglo XV, donde también existía una mujer que cambió, si me lo permite, la historia, que será Isabel Reina de Castilla, dice esta frase, recordando un poco las enseñanzas de su padre. Tus hijos, mis hijos, al navegar lo sabrán, argonautas que redención buscan, convirtiendo al viento en fortuna. Como pajaricos escondidos cantan aún de noche, augurando luz del alba y abundancia. Y ahora escúchame bien aquello que te digo. Si buscas un espejo, mírate en mis ojos. La muerte se enamoró de mí y desnuda sin mentiras hoy, me quito el manto de la vida y te doy mi calavera como carta y mapa antes de ponerme el vestido de barro. Y es así como intentaba transmitirle al director de escenas imágenes que tuviesen que ver con, por ejemplo, la puerta de Minjoar, la puerta de la carne, que todos ustedes conocen perfectamente, algunas flores, algunos árboles y algunos lugares que están en Sevilla que aparecían en el texto y que tenían que darle de alguna forma sentido a una historia de una mujer que sobrevive. Muchísimas gracias. Ahora voy a invitar a Victoria, cambiando un poco el orden, a que profundice en alguna de las claves que se le quedaban pendientes en la intervención anterior, pero también y muy especialmente haciendo algo que a mí me parece singular. Creo que tanto en Sevilla como en general en Andalucía, cuando hemos conseguido llegar lejos, es cuando apuntábamos a lo internacional, a lo mundial. Ese andaluz universal que decía Juan Ramón Jiménez fue el primero que utilizó la expresión, ¿verdad? Tú que conoces muy bien, Victoria, el contexto nacional e internacional, ¿cómo ves esta ópera como una ópera del siglo XXI en ese diálogo que tanto el libretista como el compositor han querido establecer con una época realmente importante, un tiempo de transición, de cambio, como lo es el nuestro? Bueno, sobre la música no puedo decir nada todavía, pero me ha emocionado mucho lo que Rafa ha leído a nosotros de su libreto. Y recojo dos cosas ahí. Él hablaba, está hablando, citando momentos y sitios históricos, o sea, en nuestra ciudad, que evidentemente forman parte de la ópera y la importancia de hoy en día de recoger lo que está a nuestro alrededor para poder expresar el mensaje que tenemos que decir.
Y es curioso porque en Latinoamérica en los últimos años ha habido una explosión tremenda de óperas con temas que realmente interesan a ellos, a ese continente, como sus raíces indígenas, la conquista española, las leyendas que van explorando, las tradiciones de la identidad cultural. Y hace un mes, aquí en España, se concedió un importante premio a una obra brasileña, Los Guarani, con un nuevo enfoque sobre una ópera que está muy conocido en Brasil, pero con un nuevo enfoque y con la deforestación muy presente, en una producción firmada por un líder indígena ecologista. Otra ópera reciente, que se llama Patagonia, narra el encuentro de Magallanes con el pueblo indígena, con la presencia de bailes y la lengua del entorno. El compositor se define como un antropólogo social que le interesan los problemas éticos más que los estéticos. Bueno, yo no digo que la Susana va por ahí, pero sí hay una cierta relación con el interés en lo que nos entorna y detrás de lo que es muchas de las ideas o cosas que no hemos investigado mucho hasta ahora, cosas que está haciendo mucho en Latinoamérica. Aquí en España, allí era la segunda cosa que quería comentar sobre lo que ha dicho Rafa, es lo de la heroína y cómo la heroína es del siglo XV, pero quizás la vamos a ver con nuestros ojos del siglo XXI y poder, no sé, juntar esos dos periodos de historia. Muy a brocha gorda, quería comentar óperas pues, de esta última década, o sea que estamos en pleno XXI, como La Bella Susana, escrito por 4 compositores españoles y una compositora. María Moliner, por Antoni Parera Fons, narra la vida de la lexicógrafa y sus tremendas dificultades por entender ser reconocido en su tiempo. Ahí tenemos una verdadera heroína. Sin embargo, la mayoría de compositores y compositores actuales tienden a concentrarse en la vida interior de sus interiores, de sus heroínas. En Las horas vacías, Ricardo Llorca explora la soledad y la confusión entre el mundo real y el imaginario de una mujer en la gran ciudad adicta a Internet. Ahí también podemos pensar en Poulenc, ¿no? Y la voz humana. Germán Alonso reflexiona de manera cruda y muy incómoda en su obra Marie la vida de una mujer soltera, su libertad sexual y su final trágico. En Je suis narcisiste, Raquel García Tomás, con humor negro, examina la soledad, las relaciones superficiales y la traición hacia ella, su heroína. O Raquel también, en su más reciente, Alexina B., se inspiró en la historia de una persona intersexual del siglo XIX. Y aquí en Sevilla, por la mano de nuestro Manuel Busto, que además se encuentra aquí en el público, vimos el estreno de La Mujer Tigre, sobre diversidad, la identidad y el empoderamiento de su protagonista. Entonces, estos todos son óperas de los últimos, de la última década. Dentro de no sé cuántos años habrá un congreso sobre ópera española y ahí estará alguien hablando de La Bella Susana y cómo esa heroína lo podemos analizar y meter de alguna manera en este grupo. Así sea, Victoria. Sí, bueno, la última cosa que quiero decir es que la ópera, como el arte de la ópera, es algo tan maravillosa porque está en un desarrollo continuo, ¿no? Yo creo que es quizás la forma de arte que es más, que se ve más como una reflexión de la ciudad, de nuestra sociedad en un progreso absolutamente que no para, que va hacia adelante. Pues sobre eso le vamos a pedir a Andrés que haga su última reflexión, sobre ese proceso dinámico de interacciones, de relaciones, de aprovechamiento de lo vocal, de lo musical, que él conoce perfectamente. Bien, la verdad es que cuando se habla
como nos ha dicho Alberto, de cuáles son todos los elementos musicales, escenográficos, teatrales que van a participar, videocreación, electrónica. A veces al público más tradicional le puede chocar que en una ópera se mezclen tantos planos discursivos, tantos instrumentos expresivos diferentes. Pero no hay más que echar un vistazo a la historia de la ópera para saber que la ópera, desde sus orígenes, ha buscado siempre incorporar todos los elementos representativos, performativos, al alcance de ese momento de la tecnología o de la estética. Al principio, desde el siglo XVII, pues las máquinas de volar, los practicables para hacer aparecer y desaparecer los personajes, en el siglo XVIII los foros movibles, las falsas perspectivas, las máquinas de truenos, las máquinas de efectos escénicos. A partir del XIX entra la electricidad, entra la luz como un elemento fundamental a la hora de conformar el espacio escénico. Y así, continuamente, en el siglo XX, se van incorporando todas las tecnologías posibles. Porque, al fin y al cabo, la ópera lo que busca es llegar lo más, no iba a decir rápidamente, sino más intensamente, llevar el mensaje, llevar el contenido lo más intensamente al público, a través de todos los medios posibles. Porque la ópera, al fin y al cabo, no es más que palabra representada y cantada. Lo demás es ajeno. Incluso podemos hacer una ópera a capella, podríamos hacerla perfectamente, siempre que guarde la representación, si no estaríamos hablando de otro tipo de música cantada, ¿no? Por lo tanto, la incorporación de tecnología no hace más que enriquecer el espectáculo global. No solamente es la materia musical, no solamente es el canto, no solamente la palabra, es todo el espectáculo global, la obra de arte global de la que hablaba Wagner, ¿no? Y Wagner fue uno de los que precisamente experimentó con todas las tecnologías posibles en su momento, incluso avanzando o creando esa imagen del espacio sonoro, creando ese foso místico de Bayreuth, haciendo que el teatro, el propio espacio del teatro, el propio espacio de la sala de teatro, se convirtiera en un elemento más productor de sonido, recreador de una atmósfera envolvente. Cuando has hablado antes de la electrónica, que te envuelve, que te sumerge en la música por todos lados, es lo que Wagner pensaba. Él incluso decía, me gustaría llegar a un momento en que el propio teatro pudiera desaparecer y que las personas estuvieran solo envueltas en el sonido y en la palabra, sin estar pendientes de luces, de vestuario, de escenografía, del que está al lado, de los vestidos y las joyas del frente, de algo inherente a los espectáculos teatrales también, el entorno social. Por lo tanto, bienvenidas sean todas las tecnologías, siempre que no se conviertan en protagonistas y que suplanten a la esencia del espectáculo operístico, que es la transmisión de la palabra a través del canto y de la representación. Es fundamental siempre que el aparato tecnológico sea complementario y nunca se superponga al final como un hipertexto último que oculta a todos los hipotextos posteriores, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo voy a ser muy breve para lanzarles de inmediato la palabra, porque creo que se han dicho cosas realmente importantes y que al menos a mí me han incrementado mi expectativa, que les puedo asegurar que es de lo más alto. Pero pensaba también que en ese proceso de comunicación e incluso de comunión artística, no hay que rehuir las palabras. Yo reivindico muchas palabras que se han apropiado las religiones como palabras absolutamente pertenecientes a lo más radical antropológico, ¿no? Decía Kant que en la experiencia de cualquier ser humano, en la experiencia artística, para experimentar la belleza, pulcritudo, la belleza, había dos posibilidades. O la llamada pulcritudo adherens, la belleza adherente, tú ya sabes lo que la gente espera y le das lo que la gente espera, es lo que decía un poco cínicamente Lope, cuando decía el pueblo paga y si el vulgo es necio, pues yo le hablo en necio al pueblo. Esa era la pulcritudo adherens. Y hay otra forma que Kant proponía, la pulcritudo vaga, vaga en el sentido de libre, la belleza imprevisible, la belleza que nos sorprende, que nos llega,
Claro, para ello, y en una propuesta que yo he intuido también con valores que daría horas de diálogo, desde esta división de 7 bloques convergentes con la cabalística importantísima del número 7, ¿verdad? La conjunción entre el 3 de lo divino y el 4 de lo humano, pues hay 7 partes convergentes. Hay una cierta ruptura de la narratividad en esa fractalidad propia del tiempo al que pertenecemos. Y yo lo que sí haría es una invitación en mi reflexión, partiendo de todo lo mucho y lo muy importante que se ha dicho, una invitación al público, que también tiene que estar a la altura de lo que se le ofrece. Cada obra literaria, artística, musical, pictórica, exige también una competencia determinada en el público, pero sobre todo una predisposición. Dice uno de los sociólogos más importantes del momento actual, Hartmut Rosa, con su teoría de la resonancia, palabra tan acústica y tan musical, la resonancia, que realmente las experiencias humanas que valen la pena se producen cuando hay una actitud de receptividad, de apertura, se acoge lo que me viene, me toca y me transforma, me hace resonar. Yo espero que el día 13 tengamos todos una experiencia muy resonante en ese singular estreno mundial en el que, no me cabe duda, ha habido una apuesta muy importante, muy valiente, muy generosa y muy a la altura de lo que esta ciudad necesita, que no es anclarse en las tradiciones, porque si siempre lo hubiera hecho así no hubiéramos tenido nada de lo que tenemos ahora, sino de mirar al futuro con valentía. Esa Roma triunfante en ánimo y nobleza, como la llamó alguien que amaba mucho a Sevilla, llamado Miguel de Cervantes. Creo que con esa invitación y con esa incitación, ahora ustedes tienen la palabra. No vamos a poder hacer demasiadas preguntas. Yo espero también que seamos concisos en la respuesta, sobre todo quienes tienen el protagonismo más fundamental en esta tarde, pero aquí hay un micro, lo pasamos ya, y si hay allí una mano levantada, la rapidez merece el premio. Si hay alguna otra, pues vamos tomando nota para dar 2, 3, 4 palabras, según la dinámica lo pueda establecer. Sí, buenas noches. Tengo una curiosidad que trasciende incluso a esta ópera y algunas otras, ¿no? Nos encontramos ante una leyenda en el que aquí se ha dicho que fluctuamos entre la realidad y la ficción, en el cual no sabemos quién tiene más peso, si la una más que la otra o la otra más que la una. Cuando fluctuamos entre la realidad y la ficción, pienso que puede ser un buen caldo de cultivo para que tenga entrada la inventiva. Mi pregunta directa, tanto a compositor como a libretista: ¿han caído ustedes en la tentación de inventar algo o se han limitado en esta ópera concreta a todo el rigor de la historia tal como la conocemos? Ha sido riguroso, han sido ustedes, tanto en su composición como en el libreto, ya repito, ajustándose a todo el rigor de la obra como tal, de la historia o la leyenda, tal como la conocemos, o ha tenido entrada la inventiva? Gracias. Esta es muy buena pregunta, porque es la primera cosa que yo les he dicho que me surgió cuando empecé a escribir. Así que ha hecho usted una pregunta que es muy buena. Por eso yo he empezado diciendo en qué consiste realmente una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Ese mensaje y esa información que yo les he dicho que suele contener normalmente una leyenda y que tiene una cierta componente de información valiosa que debe de guardarse, ya sea en el mito del Minotauro,
el rapto de Europa o cualquier otra historia mitológica que ustedes me digan que es una leyenda también, estos símbolos que guardan es lo que es más interesante, pero como yo sabía que eso es una duda que nos surge a todos con la bella Susona, ¿hasta dónde existe la bella Susona? ¿Y quién fue esta mujer? Susana ben Susón, para nosotros hoy el apellido Susón o Susán aquí en Sevilla, no sé si ustedes de Sevilla, pero no nos dice mucho, porque ¿conocen ustedes algún Susán aquí en Sevilla? ¿O Susón? Sin embargo, cuando se viaja y descubrimos que en Francia es un apellido muy conocido, en Portugal, en Estados Unidos, en todo lo que fue la ruta de la seda, y empezamos a encontrar Shoshen, Shushan y todas las variantes en árabe y en otras lenguas, cuando nos llama la atención. La reflexión que les hago es la siguiente. Encontramos de esta historia siempre dos versiones. Una que va a ser la leyenda y se basa más en ese mensaje de que existió una conjura que llevaron a cabo esos hombres preeminentes que casi todos eran curiosamente judeoconversos y que desde 1391 la mayoría de los judeoconversos ya se habían convertido porque los demás se habían ido. Como curiosidad les contaré que se fueron muchos a Venecia y que el gueto de Venecia se forma con los judíos que venían principalmente de aquí. La sinagoga que hay en Venecia es la más antigua, la española. Pues todas esas personas que ya eran judeoconversas y convertidas conformaban la élite bisagra entre la corona y los nobles de esta ciudad, que les he dicho al principio quiénes eran. Sin embargo, la segunda forma de contar la historia, que no hace tanto hincapié en que por un galanteo con un noble o con ese Guzmán se delata que existe una conjura que va a ir, digamos, de la mano de este grupo de señores muy poderosos para poder defenderse de las primeras afrentas que ya se estaban viniendo a venir. Esa segunda forma de ver la historia no hace tanto hincapié en la conjura, que es la parte que históricamente no está demostrada y que queda recogida sobre todo en algunas fuentes, pero en otras no. Y es ahí donde la investigación actual está mostrando o dando luz sobre realmente algo que normalmente no puede mentir y que van a ser los libros de cuentas. Y es en los archivos de protocolos donde encontramos muchísima información. Por eso hay una parte hay dos frases que les revelo para todos los que han aguantado aquí nuestras disensiones. Son dos. Una es: y es la moneda que mueve la rueda, camino de oriente, mi casa se queda. Yo sigo el camino de estrellas por guía. Este es el viaje que muchos hicieron. Y esta es la proyección de esta historia, como ha dicho muy bien Victoria, que esta leyenda va a tener pues, casi en todos los lugares donde muchos de estas personas se refugiaron y se fueron. Y la otra, que es muy sutil, no olvidemos que si queremos hacer de verdad justicia a esta parte de nuestra historia, hay que hablar también de la visión y de cómo fue percibida por el mundo tanto musulmán como judío. Esta historia parece que va completamente en paralelo a dos historias que aparecen en el Antiguo Testamento. Una, la historia de Daniel y Esther, y otra, la de Susana. Susana
que, si recuerdan la historia en la Biblia, va a ser vista o casi violada por dos ancianos. Y en el libreto yo cito los dos libros que aparecen ahí, El lentisco y La encina. La encina, un árbol muy de aquí, el lentisco menos, que fue por aquello por lo que se descubrió que cada uno de estos ancianos que abusaron de Susana no se corroboraba en la historia y estaban mintiendo. Así que dejo abierto completamente en el libreto que si fuese una mentira y no hubo conjura, Susana era inocente. No sé si le he respondido. Compositor. Sí. La bella Susana, realidad o ficción, ¿no? ¿Qué hay de invención aquí? En el caso musical siempre me gusta citar a Luis Cernuda, realidad y deseo. Para mí esa es la línea frágil y difusa en la que me gusta moverme. Y cuando me preguntan, ¿y qué hay de nuevo en tu música, ¿no? ¿Qué te has inventado aquí? Pues hay veces que la respuesta que me sale, aunque sea un poco paradójica, es todo y nada a la vez. Es decir, todo ha pasado por mí, todo lo anterior ha pasado por mí, que no es nada nuevo, y yo he dado una respuesta que es nueva en tanto que yo soy nuevo, o sea, soy como cada uno de ustedes, ¿no? Somos cada uno originales e irrepetibles y damos una respuesta artística, ¿no? Entonces, digamos que hago una especie como de síntesis de todo ese material histórico que está lleno de referencias y de nutrientes. A veces es como una especie de aluvión casi desbordante, ¿no? Pero para mí no hay que tampoco comprender o fijarse en cada uno de los detalles, sino que hay veces que es el conjunto lo que te permite acceder y buscar tu propio itinerario, tanto de escucha como de comprensión de los textos, ¿no? Hay tantos itinerarios como oyentes o como lectores. En cualquier caso, yo añadiría que esta que vamos a ver es La bella Susana de Alberto Carretero y Rafael Puerto. Es la que ellos han creado, han recreado. Cualquier intento de historicismo, de contraste, de corroboración, no tiene ningún sentido. Se trata de una creación fictiva, por cierto, no sobre un tema cualquiera, sino aquello que ya Sigmund Freud decía que impulsa y anima la vida, Leben, la libido, que son Eros y Thanatos, el amor y la muerte, ahí presentes, el agón, la lucha y la recreación profundamente lírica y espiritual de una figura nueva para la ópera mundial, que es esta Susana, que yo he podido intuir más desde la creatividad verbal, pero que estoy deseando verla contrastada y potenciada por esa extraordinaria creatividad musical de Alberto Carretero, ante la que habría que advertir al público, para aquellos que son muy refractarios a la música actual, que la palabra arte, ars latina, en griego se dice techne, que no hay arte sin técnica, ni técnica que no comporte o implique dimensiones artísticas. Bien es cierto, y lo han subrayado muy bien, ¿no?, que la techne es una mediación que precisamente para apuntar a algo que está un poco más allá, esa es la dimensión simbólica, ¿no? Decía, cuando el sabio señala con el dedo la luna y habla de su belleza, el necio no entiende nada porque se queda mirando el dedo. Yo invito a que no nos quedemos mirando el dedo, sino que aceptemos ese impulso, ese juego que ellos han establecido muy bien entre la gravedad y la gracia, como lo diríamos en palabras de Simone Weil, ¿verdad? La palabra que pesa y la música que eleva en esa doble dimensión que constituye lo humano. ¿Alguna última pregunta para que ustedes tengan, y los protagonistas de este acto, la última palabra? ¿Alguna curiosidad, comentario, propuesta, sugerencia, etcétera? Yo sí querría añadir una cosa. El nombre Susan quiere decir en realidad azucena, que es un símbolo que todos conocemos también. Así es como un poco
encontramos que esa transformación que sufrió la ciudad, claro, aquí hay una parte, digamos, como lo que acaba de preguntar este señor, que ha sido muy valiente y lo ha preguntado, que es la vicisitud entre el literato y el historiador. Porque es muy fácil condenar rápidamente una obra si caemos solo en la parte histórica o en la parte narrativa y nos tomamos muchas licencias literarias. Esa azucena y esos símbolos que encontramos, como lo he dicho desde el principio, en nuestra ciudad, son los que permiten a veces, como acaba de decir muy bien aquí el maestro, de los símbolos, es ni más ni menos que cada uno proyecta lo que quiere ver. Porque hay momentos donde no va a haber información. Recuerden ustedes que incluso a día de hoy la información de lo que sucede hoy en día, según quien la cuenta, es diferente. Por lo tanto, es muy difícil hacer un salto hace 500 años atrás. Por eso le he dicho que es como ver pequeñas ventanas que se abren con documentos, que son eso, pequeñas ventanas, ¿sí? Pero Azucena y esa transformación o transfiguración de la que se habla en la ópera, que suena muy metafísico, de lo que habla es de esa esperanza, porque sí se va a sobrevivir y sí se va a seguir. Solo dos apuntes un poco finales, ¿no? Pues si no hay ninguna palabra, ya también terminamos el acto. ¿Alguien quiere intervenir antes? Acaba de pronunciar Rafael una palabra muy importante, esperanza. Es una de las palabras finales también del libreto. Vivimos en un tiempo muy oscuro, en un tiempo muy difícil. El nuestro también lo era, ese momento de tránsito de la Edad Media al humanismo prerrenacentista y el Renacimiento. Lo eran tiempos de parto, de convulsiones, en el que no es fácil dejar nacer lo que tiene que nacer de nuevo, ¿no? Y hay muchas resistencias. Pero que haya esa puerta abierta a la esperanza, a mí me parece muy hermoso. Comenzaban los dos, el responsable del libreto y de la música, hablando de esa niebla, ¿verdad? Y hace un momentito Alberto, que conoce también la literatura, citaba a Cernuda. Yo lo había apuntado, porque Cernuda dice que la poesía es un tanteo en la niebla, en la oscuridad. La poesía y la música es también poesía, poiein es crear en griego, ahí está lo poético de la palabra, lo poético de la imagen, del movimiento, de toda la conjunción de lenguajes que confluyen en la creación operística. Espero que nos permitan a cada uno de nosotros, desde esa polifonía, desde esas muchas voces que cruzan por estas voces, desde esa plurisignificación que sin lugar a dudas a muchos inquietará, pero la realidad es así, compleja, plurisignificativa, contradictoria, paradójica, e incluso cada uno de nosotros posiblemente tendremos que rellenar algún espacio de indeterminación con nuestra propia proyección de significado y de sentido. No es poca ilusión y no es poca tarea y no es poco empeño. Quedan todos ustedes, con mi gratitud a quienes han participado, al CICUS, por reunirnos aquí esta tarde, por compartir un poco no de tiempo, sino de vida. Y vida que vamos a experimentar seguro los días 13, 14, 15, en esta ciudad y en relación con una leyenda, un mito, ahora recreado desde el siglo XXI. Una pequeña curiosidad, Rafael, tenemos una catedrática de Teoría de la Literatura en la Universidad de Granada que se llama Sultana Banon Ben Susan. Permanece ahí, muy cerca, Sultana Banon Ben Susan. Yo le comentaré a Sultana, magnífica catedrática de Teoría de la Literatura y especialista en la dimensión hermenéutica, en la dimensión interpretativa, que tiene que venir y tiene que ver esta ópera, como ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes.